bien, estimados docentes, muy buenas tardes. Les saluda Harry Martel en representación de Prospo. Es un placer poder contar con su participación el día de hoy. Muchas gracias por conectarse a esta reunión. Estamos desarrollando el taller del día de hoy que hemos denominado, voy a compartir aquí el slider, elaboración del proyecto educativo institucional, el PI, para SEBA. En este caso estamos desarrollando la sesión 2, en la cual vamos a estar desarrollando lo que correspondiente al módulo 2 del curso que lleva el mismo nombre, elaboración del proyecto educativo institucional para SEBA y CETO. Como menciono, en esta oportunidad vamos a tocar la parte que corresponde al SEBA. La ponencia del día de hoy va a estar a cargo también de la misma persona que estuvo a cargo de la primera ponencia. Estoy hablando de la Magister Karin Rivas, quien va a estar a cargo de esta sesión y con quienes vamos a desarrollar estos pasos que corresponden al módulo 2. Sí, entonces, atentos porque lo que vamos a comentar el día de hoy forma parte del curso y les va a servir bastante para que puedan ir implementando, ajustando, modificando o actualizando sus PI. Así que esta información no solamente va a ser valiosa para el curso, sino también para sus propios documentos de gestión. Muy bien, sin más, voy a presentar a la licenciada Karin Rivas. Estimada profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, Harry. Qué gusto a cada uno de ustedes que estén presentes en esta sesión asíncrona y síncrona también para los que están presentes y asíncrona para quienes están muy interesados en poder reconocer más sobre la mejor elaboración del proyecto educativo institucional y ahora en esta sucesión referida al diagnóstico situacional. Muy bien, profesora Karin. Bueno, la dejo ya como para que usted pueda iniciar el taller. En todo caso, igual a los docentes que se vayan conectando a esta reunión, solicitarles que si en todo caso tienen alguna consulta, pueden aperturar su micrófono o en todo caso escribir por el chat de esta reunión para que de esa manera podamos ir absorbiendo sus dudas. Muy bien, adelante, estimada profesora. Bien, gracias, Harry. Hay una situación bastante interesante con esta propuesta que nos ha retado EDAPROSPO a todos y a cada uno de nosotros sobre la importancia de elaborar un diagnóstico situacional, ¿no? Elaborar un diagnóstico situacional significa reconocer que somos parte de problemas o situaciones comunes, ¿no? Y justo es lo que conversábamos la sesión uno, que planteamos un conjunto de aristas, de estructuras, de situaciones que son importantes que ustedes puedan ver cuáles de ellas les hace sentido a la gestión, a partir de ellas cuáles implican una revisión en la gestión. Y cuando hablamos de gestión estamos hablando del colectivo, ¿no? El colectivo, no solo el directivo, sino la comunidad educativa que son parte de una misma institución y que a partir de su rol van colocando una agenda de trabajo, ¿no? Entonces, en política pública le llaman la agendación, ¿no? Entonces, ahora voy a tratar un conjunto de situaciones que permitan elaborar este análisis de la situación de la educación de jóvenes y adultos en sus instituciones educativas, ¿bien? Entonces, es importante que ustedes puedan seguir en este análisis. Así que lo interesante es que también DAPROSPO les ha ofrecido un material para que ustedes puedan leerla y que puedan identificar cuáles son esos desafíos que la educación básica alternativa nos propone para que nosotros podamos trabajarlos. Y a partir de esos desafíos, poder analizar la situación en la que estamos. Así que esa es una lectura que seguro para ustedes es el ABC, digamos, pero que es importante que nos detengamos a mirarlo y a revisarlo, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan tener. Y quisiera ahora empezar
por un análisis. A ver, voy a presentar, de la misma manera voy a tratar de hacer esta presentación lo más ejemplificada posible. Ok, entonces quiero proyectar un documento que es sumamente clave, que ustedes lo puedan, que ya lo conocen, pero que es importante que ustedes puedan, a ver, a veces se me va, a ver, aquí, ya lo voy a colocar, la pestaña, ya. Por ejemplo, tenemos este análisis, ¿no? Que se hace en el Proyecto Educativo Nacional sobre la deuda con los adultos y sus aprendizajes. Este documento, que seguro ustedes ya lo conocen, a diferencia del Proyecto Educativo Nacional al 2021, le coloca una cápite importante sobre la deuda que tenemos con los adultos y sus aprendizajes. Y cuando hablamos de adultos, estamos hablando de adultos a partir de los 18 años, ¿verdad? Sin embargo, es importante que podamos también reconocer que a partir de los 18 años tenemos un conjunto de población que atendemos con mayor, que es en su gran mayoría, ¿no? De 18 años para adelante. Sin embargo, tenemos un grupo de estudiantes también de menores, ¿no? Que en este caso el análisis no entra en ese punto, que el análisis según los grupos de edad o según los segmentos o su condición, que también pueden entrar en esta situación, ¿no? Diagnóstica. Entonces, este documento es importante para que ustedes puedan identificar cuáles las situaciones más complejas, ¿no? En principio, alrededor de 20 millones de personas, ¿no? Mayores de edad, 6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años y cerca de 11 millones de adultos entre 30 y 50 años y 3,5 millones de adultos de 60 años de edad a más. Esta es la población en general, ¿no? Según el censo al 2017. Entonces es importante saber que ese es el total, ¿no? De ese total, solo 5,5 millones han completado la educación básica. Imagínense ustedes, y 2,5 tienen una educación superior incompleta, 4,4 millones tienen educación superior completa. En ese marco, 7,4 millones tienen una experiencia educativa que alcanza máximo a una secundaria incompleta. Digamos que esta es nuestra población dentro del marco de la educación básica alternativa al 2017, que fue el censo, ¿no? Entonces, estamos identificando que la oferta que nosotros tenemos no cobertura o no alcanza a cubrir la cantidad de personas potencialmente necesarias que puedan, que tienen la necesidad sin que ellos posiblemente lo requieran, pero que nosotros como sistema educativo tenemos la oferta para que ellos puedan acceder. Entonces, esto nos lanza una situación sobre la cobertura que estamos dejando de atender en nuestro sistema educativo. Aquí quizá nos salta la pregunta es si nuestras aulas o la capacidad que nosotros tenemos para atender a los estudiantes está realmente coberturada. ¿Y qué estamos haciendo para poder identificar esta situación como un problema? Y que nosotros, como parte del sistema de la educación básica alternativa, tenemos acción sobre la problemática, ¿no? Entonces, si para nosotros esta situación tan difícil, la estamos generando como un problema el tema de acceso, el tema de oportunidad, el tema de poder atender a esa necesidad social de poder captar, atraer
mantener o retener a los estudiantes que no han concluido su educación básica, ¿no? Y entonces aquí colocamos un elemento de problemática social para que podamos también reconocer cómo estamos analizando la situación, el análisis situacional de su institución educativa y cuánto puede ayudar a poder ser parte de un sistema que transforma, ¿no? Un sistema de transformación y de eso hemos tratado la vez anterior, ¿no? Entonces, el proyecto educativo institucional como un instrumento de cambio. El proyecto educativo institucional como un documento de transformación, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante. Otro dato que es clave, que la vez anterior estábamos conversando, es la importancia de qué competencias para la empleabilidad poseen o no poseen nuestros potenciales estudiantes, ya sean estudiantes o no estudiantes, ¿no? Se hizo un estudio a nivel nacional de las competencias para la empleabilidad, ¿no? Entonces, esta situación nos arrojó que nuestros potenciales los adultos en general, no cuentan con solvencia en la lectura y el uso de números, ¿no? Para poder desempeñarse de manera con suficiencia para el puesto en el que están, ¿no? Entonces, tanto números como en temas de lectura, ¿no? Y esto es de este estudio del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adulto, PIA, ¿no? Entonces, ahí se plantea la prueba, ¿no? Y sería interesante poder también ver cuánto nosotros identificamos, tenemos instrumentos. Aquí también ya nos ponemos a pensar en instrumentos para que ellos puedan llegar a esta conclusión de 16 a 65 años, ¿no? El otro porcentaje es asociada al uso de los números en esta situación de nuestros jóvenes y adultos, y también es de 16 a 65 años. Aproximadamente el 30% logra resolver las preguntas más básicas y aproximadamente el 45% ni siquiera logra ello, ¿no? Entonces, esto es también un aspecto a analizar, ¿no? Entonces, y que las personas jóvenes logran desempeños un poco mejores que los de mayor edad. Evidentemente, ahí el desafío es segmentación, los que nos mencionaba Rina la vez pasada, ¿no? Tenemos que segmentar, ¿no? Quienes necesitan estrategias eh, diferenciadas para poder apoyarlos en su progreso en el desarrollo de las competencias, ¿no? Y como indica aquí, implica una definición, un trabajo más sostenido, ¿no? En ese sentido, también es importante que ustedes puedan hacer una definición en esta estructura que puede resultar interesante, ¿no? Por ejemplo, en mi ámbito de acción, en mi jurisdicción, en el entorno en el que está la institución educativa, pedimos datos, ¿no? Pedimos información. ¿Cuántos de mi ámbito de acción a las que puede llegar la institución educativa y esa información se puede obtener también a través del INEI, si no me falla la memoria, podemos obtener información o de la misma municipalidad, que es muy probable que tenga alguna información o caracterización de la población
del distrito, ¿no? O del ámbito de acción en el que ustedes se desenvuelven. Pueden también levantar información con los propios estudiantes para poder generar un diagnóstico sobre la situación en donde trabajan, en donde estudian. Habría que ver la forma de tener esa información del INEI, que en este caso es quien tiene el tema del censo y su situación de nivel de educación. El otro aspecto es el tema asociado a, que llama la atención, ¿no? Que la matrícula en la EVA, en la educación básica alternativa, y la educación técnico-productiva es bien pequeña, ¿no? Y que esta se concentra en la población más jóvenes y se mantenga de la misma forma a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto y nos propone tener que no solo segmentar, sino establecer estas posibles propuestas de estrategias por segmento, ¿no? Que se podrían ofrecer, ¿no? Entonces, es importante, entonces, que, de acuerdo con la ENAO, al 2019, el 16,68% de las personas de 60 años a más no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, esto es importante que tenemos el otro programa que también le llamamos la alfabetización, ¿no? Entonces, cuánto a través del programa de alfabetización estamos coberturando esta población, ¿no? Entonces, es indispensable que quienes tengamos ese programa podamos también definirlo, su forma de atención y cuántos de ellos ingresan, si se está atendiendo y coberturando a todos. Este trabajo es directamente con la UGEL, quien determina en los espacios y las jurisdicciones en donde se establecen determinados programas para determinadas soluciones, ¿no? Entonces, otro elemento que se menciona es que resulta vital que valorar los diversos bagajes de aprendizajes de los jóvenes y adultos y personas adultas mayores y así como sus intereses y necesidades, ¿no? Y entonces aquí entra nuevamente el aspecto laboral, ¿no? Para poder identificar cuáles son también el otra parte de segmentación que tiene que ver con la productividad, ¿no? Entonces, ese aspecto que también lo habíamos hablado desde el momento uno, de la sesión uno, entonces para que ustedes puedan definir eh, los elementos asociados a la autonomía, a la productividad, al ejercicio de la ciudadanía y sobre todo en respuesta a estos necesidad de cambios, cambios sociales, ¿no? El siguiente párrafo está asociado casualmente con también la lectura que se les ha acercado a ustedes para que puedan identificar, ¿no? Que mantenemos lo mismo, ¿no? Pertinencia, diversidad, flexibilidad, ¿no? Actualización, ¿no? Con estas necesidades y con estas alertas sobre la comunidad a la cual tenemos nosotros que atender, responder, ¿no? Entonces es importante que esta mirada también de articulación que nos propone el proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces tenemos que actuar, yo les he mencionado, solo para obtener la data, ¿no? ¿De qué manera es la forma más pertinente y adecuada de obtener información que nos permita a nosotros, primero, gestionar la información, luego los espacios de la implementación y desde aquí nos propone una gestión de trabajo articulado, ¿no? El otro documento que nos ha propuesto EDAPROSPO
tiene que ver con estos aspectos y que son los aspectos generales de la educación básica alternativa y nos propone el perfil de egreso, ¿no?, de la educación básica que nos eh, propone también establecer cómo estamos en esta situación, ¿no? Ya hemos visto cómo el proyecto educativo nacional identifica algunos rasgos del perfil, ¿no? Hay varios documentos y otros también asociados a la condición para participar de manera democrática, si es cómo nuestros estudiantes se desenvuelven en esos entornos, si se reconoce como una persona valiosa, todos estos aspectos asociados a cada una de las competencias. Es importante también que tiene que ver con la gestión pedagógica, ¿no? No los voy a leer nuevamente porque forman parte de nuestro currículo, ¿no? Y sin duda lo que establecer las líneas claras que la vez anterior nos habíamos trazado es asociado a las características de nuestros estudiantes, ¿no? Nuevamente es importante que si estamos recogiendo información, sobre este proceso clave en la caracterización de los estudiantes para poder definir cómo están y vamos a recoger información nuestros estudiantes para poder sentar las bases de los desempeños, de las capacidades y de las competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo están nuestros estudiantes en materia de las interacciones en su entorno familiar, sociocultural, ambiental y la perspectiva y que desde ahí construyen su identidad, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación nos ha propuesto ahora con mayor fuerza en la pandemia un conjunto de instrumentos, de propuestas, de planes, de situaciones de aprendizajes, de propuestas de evaluación diagnóstica que intentan también que nosotros podamos recoger en parte algunos rasgos de nuestros estudiantes, que pueden complementarse sin duda con el trabajo colegiado. Es decir, si ustedes identifican alguna característica de los estudiantes, también pueden complementar, ajustar instrumentos para poder recoger información sobre la condición de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si son personas que a partir de sus interacciones con su entorno familiar, sociocultural y ambiental han construido su identidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera establecen este tipo de relaciones? ¿De qué forma en relación con la identidad lidian con la discriminación, ¿no? Cómo ellos, en qué situaciones se presentan esta condición que muchas veces limita su desarrollo, limita su permanencia, limita su inserción en otros espacios laborales. ¿Cuánto de estos aspectos asociados a las características de los estudiantes nosotros estamos recogiendo o analizando? Lo tomamos en cuenta y es importante, por eso nuevamente, regresar a las bases. Y la propuesta que nos ofrece DAPROSPO es remirar. Cuando hablamos de las características o la caracterización de los estudiantes, estamos volviendo a mirar al sujeto, ¿no? La pertinencia nace de sus características, de su contexto, de su entorno. Entonces, esta es una necesidad de poder volver a mirar, ¿no? El otro aspecto es la acción participativa
y activa en la sociedad, ¿no? Entonces, si el 67% de las personas manifiestan ser, según, a ver, perdón, trabajan, los estudiantes o los jóvenes y adultos trabajan y participan en la vida en sociedad. Y el 67% manifiesta ser jefe de hogar y asume el rol que éste demanda, ¿no? Entonces significa que tenemos cerca del 70% de jóvenes y adultos que tienen un rol de liderazgo, y jefe de hogar significa que ellos protegen su hogar, que son responsables, sea de una familia o de personas que están bajo su cargo, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Versus el segmento de los jóvenes que posiblemente no son jefes de hogares y posiblemente ellos se viven, digamos, en autonomía, en un entorno más autónomo, ¿no? Entonces es importante, o son dependientes. Entonces, eh, tenemos varias condiciones para que ustedes también puedan reconocer y tener información en el censo que ustedes puedan realizar en sus escuelas. ¿Cuántos son jefes de hogares, no? Que es importante que ustedes también puedan asociar en su entorno institucional, ¿no? Entonces, esto en línea con lo que la caracterización que hace también el Ministerio de Educación sobre esta condición, ¿no? Lo que conversamos la vez anterior, los saberes y experiencias, ¿no? Cuánto ellos, en este caso, ¿no? La definición es cómo resuelven sus conflictos, cómo consiguen sus metas, qué saberes traen, ¿no? A partir de su experiencia en la vida o su experiencia laboral, ¿no? Que ustedes también les permita acercarse a la cultura, ¿no? Y de qué forma cada uno ha desplegado esas experiencias que han nacido de la interacción con la comunidad o con su entorno familiar, ¿no? Y este otro punto, ¿no? ¿Qué motivaciones tienen por el estudio, ¿no? Así directamente, ustedes cojan estos componentes o estas caracterizaciones para poder elaborar una estructura de recojo de información que nos permita hacer un diagnóstico situacional, ¿no? Que parta por el sujeto y desde una perspectiva individual y social, ¿no? Que son personas que tienen diferentes motivaciones por el estudio, es lo que sabemos por qué estás estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que esperas del estudio? Solo tiene una meta, digamos, material que está asociada a tener su certificado, y de su certificado, ¿qué? ¿Por qué quiere tener su certificado? No profundizar más en la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lograron concluir? ¿Cuáles fueron las razones, ¿no? Que no permitieron continuar con sus estudios? Como les mencioné, hay instituciones educativas que ya tienen información, que recogen información cuando los estudiantes se inscriben, se matriculan, pero muchas veces no se sistematiza. No se analiza en equipo, ¿no? Se recoge información, por ahí alguien lo lee, lo ojea, pero no se analiza en data, ¿no? En datos, ¿no? Entonces, ¿cuántos por la carga familiar, por los embarazos, por situación económica, ¿no? Por vergüenza, ¿no? Por estredad, por separaciones de los padres, ¿no? ¿Cuántas situaciones y condiciones han hecho que ellos hayan postergado la culminación de sus estudios, ¿no? Y ahora, ¿por qué, no? ¿Cuál es su expectativa que tienen, ¿no? Entonces, el otro elemento también es el asociado con el idioma que posee, ¿no? Por ejemplo, si nos acercamos a San Juan del Lurigancho, por decir que está una comunidad Chipibo Conibo, por ejemplo, ellos puedan tener una lengua amazónica.
pero ¿qué tanto y a qué edad nuestros estudiantes o cuántos estudiantes tenemos que han migrado, ¿no? Y cuánto ellos también tienen una lengua originaria distinta al castellano, qué idioma conocen para en Lima metropolitana que tenemos, y sobre todo en la UGEL 1, ¿no? Que tiene los distritos donde hay una presencia bastante importante de inmigrantes nacionales, ¿no? Que migran de una zona u otra. Hemos recogido esa información, ¿no? Como a partir de la información que ellos poseen, tal vez la educación básica alternativa ha generado también material en lengua originaria, así que sobre todo en quechua, que es la lengua mayoritaria. Entonces, a ver, qué tanto les facilitamos el fortalecimiento de su bilingüismo y a partir de su bilingüismo podemos también nosotros fortalecer su identidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto en Lima, en la UGEL 1, hemos identificado a esta población? Presumo que hay una población importante, ¿no? Tal vez en porcentaje, no podría decirlo, no sé si es menor o importante, y de la edad tiene que ver también, ¿no? ¿Cuántos jóvenes migrantes tenemos en la educación básica alternativa que son recientes migrantes, ¿no? Entonces, que posee un idioma distinto al castellano. Entonces, para que puedan también entrar en la línea del primer punto que está asociado con la identidad, ¿no? El valorar de dónde vienen, de dónde son, es un aspecto sumamente importante, ¿no? Entonces, aquí nos propone, a partir de la caracterización, un análisis psicolingüístico, ¿no? Y esto lo propone, es una herramienta que la Digevira tiene, que también se puede descargar y que pueden ustedes también tal vez aplicar, ¿no? Es una dimensión que usualmente estando en Lima ya todo es castellano, ¿no? Entonces, esa mirada de la diversidad, de la interculturalidad y sobre todo comprendiendo que Lima Metropolitana es un espacio en donde se encuentran muchas culturas, muchos idiomas. Y eso también lo menciona el censo, ¿no? ¿Cuántos en Lima Metropolitana? Hay un porcentaje bastante alto, no lo tengo a la mano la información, pero hay un porcentaje alto de jóvenes y adultos que hablan un idioma distinto al castellano. Es más, me provoca en este momento verlo, ya que estamos aquí, pero es importante que ustedes también lo puedan conocer porque a partir de ahí fortalecemos el orgullo, fortalecemos la identidad, fortalecemos todas las otras áreas. La competencia número uno es una competencia que detona el sentido de la motivación, el reconocimiento, la, a ver, ¿cómo le llamamos cuando hacemos fortalecemos a la persona, ¿no? Buscamos que se sienta segura, ¿no? Entonces, seguro ustedes tendrán la palabra en la boca, ahorita no la tengo, pero que es importante identificarla como un catalizador. Otro elemento, y aquí me estoy deteniendo bastante porque es importante que comprendamos que las personas con doble lengua o son bilingües tienen un conjunto de competencias y de habilidades adicionales a los monolingües. Por ejemplo, hay estudios sobre los estudiantes bilingües o las personas bilingües y las personas monolingües, ¿no? Y eso está completamente documentado, investigado. Las personas bilingües tienen la capacidad de
trasladarse de una situación a otra de manera rápida. ¿Por qué? Porque han aprendido a manejar dos lenguajes con dos em, estructuras semánticas y sintácticas completamente distintas, ¿no? Que implica que ellos cambien la estructura de su pensamiento rápidamente. Eso hace que tengan la habilidad para poder comprender de manera mucho más rápida. Lo que ha sucedido es que nosotros como sistema educativo no hemos reconocido esas habilidades. Tienen las capacidades y las habilidades también para poder identificar y seleccionar soluciones de una manera mucho más rápida que las personas monolingües. Este es un estudio internacional, a nivel internacional, por eso es que es importante que ustedes sepan y valoren y reconozcan esta característica de nuestros estudiantes con una lengua originaria distinta al castellano, porque su condición de bilingües los potencia y los fortalece. Por eso es importante, fortalecen su idioma, fortalecen sus habilidades y también genera un conjunto de motivaciones. Entonces, exploren en este campo, exploren fortalecer competencias, quizás valiéndose de ellos mismos, siendo autónomos, pueden conformar grupos de estudio en su propia lengua, estando en Lima con profesores eh, castellano hablantes. ¿Por qué? Porque existen materiales para poder guiarlos y orientarlos en el desarrollo de las áreas de manera autónoma también. Exploren, háganlo y ofrézcanles una oportunidad para fortalecer sus potencialidades. Entonces, esta es también importante que ustedes puedan eh, digamos, concentrarse. El otro aspecto que tiene que ver con la característica de nuestros estudiantes que comprenden el mundo natural y artificial en el que viven desde sus experiencias de vida y cultura. Cada uno de estos puntos, cuando nos dice la característica de nuestros estudiantes son estas. Lo que les proponemos es, desde DAPROSPO, es que ustedes puedan recoger información sobre estas mismas características. ¿No? Ya hemos visto, estos son jefes de hogar, ellos tienen una preocupación por su propia identidad. Analicemos el tema de la discriminación, el tema bilingüismo, cuántos de ellos poseen en Lima Metropolitana, sobre todo en la jurisdicción asociada a la UGEL 1, ¿no? Y el otro aspecto es también, ¿no? Desde la experiencia de vida, cuáles son los aprendizajes que ellos poseen y cuáles son sus expectativas de de estudiar, ¿no? ¿Qué esperan? Intereses y expectativas, que son los puntos que hemos tratado en la primera parte. En esta siguiente parte es relacionado con el comprender el mundo natural y artificial en el que viven desde sus experiencias de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos del entorno que los retrotrae a su infancia, a su familia, a los aspectos que se sienten más próximos a valorar, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos, digamos, extrañas les resultan nostálgicos o qué aspectos está asociado a este sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, un poco profundiza ya más el entorno de lo que tratamos en el punto uno, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Cuál es, desde dónde vienen, si son migrantes o no, y aquí tiene que ver con el entorno en el que han crecido, ¿no? O en el que están en este momento, cómo lo comprenden, ¿no? Ahora, el sentido de comprensión del entorno va a ser diferenciado, ¿no? De quienes han crecido digamos, en un entorno natural y otros que han crecido en un entorno de casas, ¿no? Esto más de cemento, con formas de desempeñar tanto el deporte. Entonces, que puedan ellos describir esos entornos
cómo lo comprenden, cómo lo ven, cómo se proyectan en ese entorno, cómo lo analizan, es también es importante que puedan ustedes recoger la información, ¿no? El otro aspecto que también es relevante, justo lo mencionábamos, ¿no? El cálculo matemático es un aspecto asociado también al ejercicio del desempeño laboral, sobre todo, que tiene que ver con situaciones tanto de su vida laboral como las situaciones personales, ¿no? El cálculo hace que nuestros jóvenes y adultos tengan esa potencialidad. Quizá nosotros hemos en parte escolarizado, ¿no? Ya no necesitan manzanas, ya no necesitan algunos elementos para contar, sino sus situaciones de su propia vida real, ¿no? Entonces, esto es importante también recoger, ¿no? En qué situaciones nuestros jóvenes y adultos, despliegan este conjunto de competencias, ¿no? En qué situaciones se da, en qué situaciones se calcula, se hace, digamos, se despliega estas capacidades del cálculo, de la resolución de problemas. Colegas, esto es importante porque una de las cosas que nosotros hacemos en el sistema educativo es brindar herramientas de situaciones o de experiencias. En su momento, el Ministerio de Educación recoge información, se va a la fuente y ve en qué situaciones o experiencias se da, digamos, un evento para poder generar un aprendizaje. Entonces, ofrece al conjunto de instituciones educativas de manera general estas situaciones y eventos, pero son las situaciones y eventos que ustedes en su propio entorno es importante que se acerquen, ¿no? ¿Cuáles son estos casos o casuísticas que ustedes también puedan determinar como dinamizadores para poder generar experiencias de aprendizajes, resolución de problemas, cálculo y otro más para que puedan ustedes desempeñarse de manera generar gestionar pedagógicamente el currículo, digamos, ¿no? El otro elemento que también es importante que ustedes puedan recoger, ¿no? En qué rubro están, ¿no? Generando, digamos, están empleándose, ¿no? En qué rubro se encuentran, ¿no? Para poder identificar eh, cómo apoyar, analizar su entorno productivo como en este caso, en el caso de nuestros estudiantes en la UGEL 1, ¿no? En qué situación de empleo están? Y que ustedes también puedan definir este elemento que es estratégico. Aquí ya es estratégico, aquí es social, ¿no? ¿Cuántos se autoemplean? ¿Cuántos están en condición de subempleo? ¿Cuántos están en condición de empleo informal y en qué actividades económicas se encuentran? Entonces, eh, por ejemplo, en el autoempleo es muy sencillo, ¿no? Definir si ellos tienen un emprendimiento, ¿no? O tienen una empresa, ¿no? Entonces, para que ustedes también esto puedan identificar o si tienen estos economías, digamos, para más individuales, ¿no? Vender a menudeo, ¿no? Entonces, esa situación ustedes también ayudarlos a poder definir también o identificar si la condición es de subempleo en el que se encuentran y a partir de ahí, si nosotros como sistema educativo vamos a proponer unas experiencias de aprendizaje que puedan atender la condición de empleo en la que se encuentran, colegas. Entonces, lo tomamos como un reto
o es un dato, ¿no? Entonces, recogemos el dato y si establecemos alguna situación que les permita a ellos, y hablamos también el primer punto, ¿no? De la productividad, y eso es lo que se espera también de la educación básica alternativa, ¿no? Que la oferta que nosotros tengamos o desarrollemos pueda entrar en el fortalecimiento de sus cualidades para su mejor empleabilidad y su desarrollo educativo, es decir, que puedan transitar hacia otras experiencias educativas, ¿no? Para que puedan pasar de esta situación de marginación, de explotación, ¿no? Y poder proponer una situación de cambio. ¿Cómo recogemos eso en el PI, ¿no? ¿Y cuánto de nuestras acciones educativas o propuesta educativa ha hecho de que transiten de una condición de empleo a otra? Entonces, nos lo hemos planteado, forma parte de nuestro desafío, en realidad eso es lo que espera tanto el proyecto educativo nacional, las políticas de Estado, el propio, digamos, necesidad de que la educación básica alternativa pueda contribuir al desarrollo productivo y desarrollo social. Entonces, ¿cómo lo estamos tratando, no? Entonces, esto es un punto importante. En el otro aspecto, hablando de participación, justo mencionaba un caso de una persona hace décadas atrás, un colega docente, él ya jubilado, pero muy orgulloso de que en el desarrollo del área asociada a la ciudadanía, al protagonista, en ese momento evidentemente no se desarrollaba así de manera, digamos, precisa esa competencia, pero lo hacía de manera transversal, digamos, una empleada de hogar, una mujer empleada de hogar, ella eh, empezó a narrar su experiencia en el aula. Y a partir de ahí el docente la orientó para que puedan organizarse y ella rápidamente captó la idea y pudieron relacionarse en su momento con congresistas o las personas que en ese momento gestionaban las leyes. Entonces, los senadores, diputados, para poder llevar adelante una ley de la empleada de hogar o de la trabajadora de hogar. Entonces, y esto nació en una EVA, en una aula de educación básica alternativa. Entonces, cómo a partir de ahí se pueden promover un conjunto de cambios, y en este caso asociados al conocimiento de los derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, entonces, aspectos que muchas veces no los trabajamos de manera directa, ¿no? Entonces, como solo un contenido tan importante o un objetivo que puede convertirse en un objetivo ha generado una trascendencia que nació en un aula de educación de un centro básico alternativo, eh, un cambio de país, ¿no? Entonces es importante también que podamos ir un poco más allá de nuestro rol como sistema educativo. Participa del mundo digital y o tecnológico, esto es también, ¿no? Tenemos un recojo de información sobre la participación en el mundo digital. Es probable, es muy, muy probable que los estudiantes jóvenes tengan un mayor dominio, ¿no? Entonces, y versus nuestros estudiantes, digamos, en otro segmento de edad, de 30 años a más, cuál es el dominio tecnológico que tienen para poder desempeñarse en estos entornos, ¿no? Entonces, y que puedan ser ahora mucho más aún que hay el uso, el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tanto nosotros también hemos desarrollado
esta condición. Entonces, ¿cómo vamos a recoger esta información? Pero también esta información tendría que ser también las capacidades que nosotros tenemos como docentes para participar en el mundo digital y tecnológico, ¿no? Cuánto también nos aislamos. Una experiencia de formación sobre el uso de recursos tecnológicos para la formación en institutos tecnológicos, la mayoría de los docentes eran adultos mayores, colegas, o sea, adultos mayores. Y todos ellos en un proceso formativo fue hermoso orientarlos, guiarlos, pero para esto trabajamos en un diagnóstico. Entonces, se dejaron ayudar, se hizo también un batallón de personas que puedan ayudarles al acceso, a aprender, a entrar a una plataforma, a orientarlos y decir, uy, era fácil, ¿no? Cuando terminaron el programa de enseñanza y aprendizaje usando recursos digitales, para docentes, era una experiencia gratificante ver cuán llenos de agradecimiento estaban por haber logrado manejar un conjunto de herramientas y de recursos digitales para la enseñanza en época de pandemia. Seguramente muchos hemos sufrido, pero este proceso nos da a conocer, y eran adultos mayores que estaban enseñando en institutos tecnológicos. Es factible, viable de poder ofrecerles herramientas para que puedan participar del mundo digital, ¿no? Entonces, a veces estamos pensando que la autoexclusión forma parte de la vida. En realidad, el sistema educativo es la posibilidad de potenciar las competencias, las capacidades que ya tenemos todos como personas, ¿no? Entonces, solo estoy hablando de un segmento, esto nos implica a nosotros también, ¿no? Y porque ahora es una forma también de segmentar las capacidades para desenvolverse mejor en el ámbito laboral, ¿no? El otro elemento es qué tanto nosotros estamos reconociendo las capacidades para aprender y poner en práctica lo aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso, ¿no? Para ser autónomo, ¿no? Entonces, son preguntas que es importante poder recoger. Hay diagnósticos para poder también aplicarlos y poder definir qué tanto son autónomos en su proceso de aprender los estudiantes de la EVA con preguntas bastante sencillas y determinar qué es lo que ocurre para cuando se sienten limitados, si es que piden ayuda, ¿no? Y nosotros entrar a tallar en los puntos débiles, digamos, de la autonomía para el aprendizaje, ¿no? Son autónomos en qué situaciones y en qué otras situaciones necesitan un apoyo, como todos, ¿no? Tenemos una necesidad. Y si recurrimos a pedir ayuda, ¿no? Sentimos vergüenza, pero en general la comunicación es lo que hace que podamos conectar de mejor manera, ¿no? Y el otro aspecto también es la dimensión espiritual, ¿no? Que puedan asociar con las valoraciones que se tiene en el entorno educativo, ¿no? Si bien es cierto, la institución educativa es laica por definición y por ley, sin embargo, es importante que podamos conectar también cuáles son estos elementos de valoración que pueden, cuáles son estos elementos de valoración que nuestros estudiantes han logrado digamos, cultivar, ¿no? De tal manera que también se pueda asociar
sus expectativas e intereses en este aspecto, ¿no? Ok, entonces es importante que podamos identificar estas dos modalidades, que son dos programas, ¿no? Que ofrece la educación básica alternativa, que es la EP baja, ¿no? Que es la atención de 14 años a más, que no accedieron al sistema educativo, no culminaron, ¿no? Y son los tres ciclos que ustedes ya conocen y que se puede tener esta modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Entonces, también cuánto hemos logrado, qué modalidades están asociadas a las características de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, y el programa de alfabetización que también está orientado a poder apoyar a nuestros adultos, principalmente mayores, en algunos casos, y dependiendo del entorno, esto es muy, muy posible que existan estudiantes de 15 años, jóvenes en el entorno en el que nosotros estamos, que requieren también, que no han podido desarrollar la alfabetización que se requiere, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo puedan conocer y cuántas modalidades nosotros ofrecemos y estamos dispuestos a poder fortalecer o formular, ¿no? Estas son, por ejemplo, la presencial, la semipresencial y a distancia, ¿no? En el ámbito virtual, evidentemente, es importante que cuenten con la conectividad antes de establecer una oferta y itinerantes para las personas que viven en lugares que no cuentan con acceso a Internet y existe alta dispersión geográfica, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos la necesidad de poder acercarnos a sus hogares, a las comunidades, ¿no? Y finalmente eh, reconocer que tanto de nuestra propuesta resulta relevante y pertinente, también lo mencionamos la vez anterior, que pueda ser participativa y flexible, ¿no? Que tenga que ver con que sea abierta al entorno, ¿no? Que esté directamente segmentada como ya se había, digamos, la idea fuerza de la vez anterior que Rina nos colocó en la mesa, dice, hay segmentos, ¿no? Y en este caso hay una prioridad, ¿no? Los grupos vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son los grupos vulnerables que requieren una acción mucho más efectiva? Entonces, eh, hemos segmentado, hemos recogido esta información para que responda a esta diversidad de actores con una oferta completamente específica, ¿no? Entonces, tenemos esa, digamos, segmentación realizada y identificar estos elementos, ¿no? Edad, género, lengua materna, intereses, necesidades, para poder saber que el criterio relevancia y pertinencia se está tomando en cuenta. Cuando hagamos este recojo de información, tiene que tener estos criterios o edad, género, lengua materna, intereses y necesidades de los diversos tipos de la población. Como habías mencionado, si no me falla la memoria, cerca del 40% de adultos más o menos en Lima metropolitana habla una lengua distinta al castellano. Entonces eso hace que nosotros también podamos acercarnos de manera distinta, ¿no? El otro elemento, la participación, porque los estudiantes intervienen en forma organizada y democrática a través de sus organizaciones, ¿no? Tanto en la toma de decisiones sobre los criterios y procesos de la acción educativa, ¿no? Entonces, este aspecto que le había mencionado, ¿no? Si, evidentemente tenemos que tener un comité de aula, los estudiantes que estén representados, ¿no? Es importante también que podamos saber cómo está confluyendo la acción participativa de los estudiantes de manera organizada, ¿no? Y qué tanto también el entorno está siendo parte, ¿no? Cuando hablamos de agentes de la comunidad ya estamos hablando de alianzas estratégicas, ¿no? Para cualquier otro aspecto, tanto desde la fase del diagnóstico, de la fase de la implementación,
de los programas formativos, ¿no? Y o flexible, ¿no? Que tiene que ver con tanto las propuestas pedagógicas, los calendarios, los horarios, y es importante que aquí hay criterios de recojo de información, ¿no? Em, que tiene que ver con los turnos, los horarios, las formas de atención, ¿no? Y el contexto en el que están, los calendarios que estamos usando también para poder acercar una oferta lo suficientemente pertinente y esta con su condición que sea flexible, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir este documento que ustedes también ya lo tienen para que puedan acceder a él, que también está está también en a ver, voy a compartir ahora un PPT que he hecho de manera rápida, pero que tiene de forma principal algunos elementos fundamentales para que podamos analizar. Bien, entonces aquí principalmente me voy a concentrar en el contenido, colegas, para que ustedes puedan, estamos en esta sesión 2, hemos iniciado por identificar los principales desafíos a nivel país que recoge de manera resumida el proyecto educativo nacional al 2036 para que ustedes también puedan recoger información. También hemos analizado las características, la caracterización de los estudiantes, que es importante de poder recoger esta información de la situación de nuestros estudiantes, edad, sexo, lengua materna, si origen, ¿no? De dónde provienen, si son migrantes, ¿no? Que son aspectos que son claves. El otro aspecto que también es clave, el otro eh, criterio que tiene que ver con el empleo, el rubro en el que están, ¿no? Que son aspectos que es importante que ustedes puedan caracterizar, ¿no? Situaciones de discriminación, si es que han vivido, ¿no? Que puedan también recoger el entorno, el contexto, las valoraciones que tienen, las expectativas, intereses que tienen los estudiantes de la educación de nuestras EVAs, ¿no? De nuestros EVAs. Entonces, de manera resumida son esos aspectos y habíamos hablado de un poco de esa, identificar para qué tenemos esta oferta de la educación básica alternativa. Hemos identificado algunos marcos generales, normativos, tanto estos dos documentos que están asociados al programa curricular de la EVA y el otro que es el proyecto educativo nacional que tiene estas propuestas de políticas educativas y cuáles son las necesidades de la población atendida que tiene que ver con las características, ¿no? El diagnóstico situacional entonces lo que busca es acercarse a una realidad, ¿no? Acercarse a la realidad en la que se encuentra el entorno en esos elementos que habíamos mencionado y para eso es importante aplicar herramientas y establecer un método para el diagnóstico, ¿no? Y esto es importante para la gestión pedagógica porque a partir de este diagnóstico del entorno, de la situación, nos puede ayudar a poder, digamos, identificar aspectos que podamos llevar a la práctica en el aula o en el entorno educativo, ¿no? Otro aspecto a evaluar en el diagnóstico es el contexto social y cultural, ¿no? Las características de la comunidad, del entorno que habíamos mencionado, es decir, a qué se dedican, cuántos de nuestros estudiantes o de potenciales estudiantes no acceden, qué acciones articuladas podemos realizar, la infraestructura y los recursos, ¿no? Cómo están las aulas, si hay materiales disponibles, es importante también evaluar estos aspectos. En la enseñanza, aprendizaje, cuáles son los métodos utilizados por nosotros como docentes, ¿no? Entonces, que
miren ustedes, hemos partido del individuo, ¿no? De la persona, del estudiante. Y ahora vamos a complementar con este análisis social y cultural de la situación del entorno y de la parte interna de nuestra institución educativa. Es importante también mirar la gestión pedagógica, ¿no? ¿Cuál es la evaluación de la planificación educativa? ¿Cuánto estamos planificando? ¿Cuáles son estos métodos empleados? ¿Y de qué manera participa la comunidad educativa, ¿no? Entonces es importante que recojamos sobre la gestión institucional, cuál es la estructura organizativa de la institución, si todos los elementos se están conformando de manera ordenada, organizada, participativa, si están funcionando de acuerdo con las normas indicadas o hay algunos aspectos que requieren fortalecerse. ¿Cuáles son estas políticas de inclusión y de diversidad que nosotros estamos implementando en nuestra institución educativa y la formación y desarrollo profesional del personal? Entonces, aquí hay tres elementos que son claves, ¿no? La inclusión y la diversidad permite una gestión democrática, participativa, la inclusión en sí misma, ¿no? Porque tiene que ver con mirar a cada uno de de los grupos de estudiantes para poder reconocer también su condición, su situación. No sé si tenemos, por ejemplo, estudiantes de origen venezolano, ¿no? Origen extranjero venezolano. Entonces, cuánto de ellos están también insertados en nuestras aulas. Y para poder recoger esta información es importante que podamos aplicar estos instrumentos, ¿no? Encuestas a estudiantes y padres, entrevistas con docentes y directivos, que realicemos observaciones de clases. También es importante que podamos definir, y no tiene que ser muy complejas, ¿no? Lo que tenemos que es recoger información sobre con preguntas sencillas. Miren ustedes, habíamos hablado de algunos, algunos criterios, ¿no? Que tiene, o variables, dependiendo de cuán grande es la categoría. Eh, Sexo, edad, habíamos hablado de origen, idioma originario, en qué, si son jefes de hogar, si están empleados en algún rubro, si son dependientes, independientes, si podemos analizar en parte su condición, marginal, precaria, digamos, podemos entrar un poquito más allá, o por ejemplo, para situaciones un poquito más sensibles y que les resulten un poquito vergonzoso o que les resulten un poquito, se retraigan, pueden hacer focus group. Entonces, acá pueden haber encuestas a estudiantes y padres a través de un cuestionario, o las encuestas se realizan a través de un focus group, ¿no? Entonces, nos reunimos con un grupo de estudiantes que represente a un segmento, después al otro y después al otro, para poder acercarnos a estos aspectos asociados a la identidad, a la valoración del entorno, a las situaciones de discriminación, de marginación, o a las situaciones de los derechos laborales, por decirlo de una manera, de tal manera que son puntos de partida para que nosotros podamos, y el otro aspecto también que tiene que ver con intereses, ¿no? De repente eso sí se puede aplicar a través de un cuestionario, cuáles son los intereses, y aquellos aspectos que tienen que ver más con un diálogo abierto y de confianza, un focus group podría ayudar mucho a poder acercarse a la realidad de nuestros jóvenes y adultos, ¿no? Perdón. Y también con docentes y directivos para poder recoger información sobre las metodologías de enseñanza, sobre el currículo, sobre algunas áreas, desafíos, ¿no? Y otro aspecto que es clave y fundamental, que tiene que ver con la observación de clases, que también se puede hacer entre pares, ¿no? Que los directivos lo realizan
de manera principal, pero que también hay un fortalecimiento a través de la observación de clases de tal manera que puedan hacer una devolución. Y la observación de clases es fundamental ahora, sobre todo con los compromisos de gestión escolar, ¿no? Por ejemplo, mostrar estos resultados a través de gráficos son importantes, identificando las fortalezas y debilidades y identificando cuáles son estas necesidades educativas específicas, ¿no? Es importante que se realice estas gráficas y se haga un resumen de hallazgos claves, ¿no? Y cuáles son, sobre todo este aspecto que es importante, cuáles son las implicancias para la gestión pedagógica institucional de no hacerlo, ¿no? Entonces, y de hacerlo, qué tareas e implicaciones van a generarse, ¿no? Entonces, que no quede en un dato, ¿no? Sino, y si ya tenemos el dato, qué aspecto está estancado, hemos dejado de hacer y tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso también forma parte, ¿no? Si tenemos que mejorar en la infraestructura y recursos, si tenemos que mejorar en la capacitación continua para docentes, y el otro aspecto, si tenemos que mejorar en el fomento de la participación comunitaria. ¿Cuáles van a ser esas estrategias para implementar? Porque eso ya va a salir después en su definición en la parte siguiente de nuestro PI, con las estrategias, las metas, cronogramas y una evaluación de las acciones que eso lo realizamos al final para poder ver si nuestro PAD se ha elaborado. Ahora, quería también categorizar algunos problemas que identificamos en nuestras instituciones educativas como pedagógicos, administrativos, de infraestructura, sociales y culturales para que ustedes también puedan reconocer, ¿no? Usualmente, de acuerdo con la información que nosotros tenemos, cuáles son los principales problemas que tenemos, que están presentes en nuestras instituciones educativas. Y para eso también necesitamos hacer una autoevaluación, ¿no? Hay metodologías inadecuadas como la falta de formación continua para docentes, ¿no? De qué tanto nosotros estamos asociando nuestra formación pedagógica y nos estamos actualizando de manera continua, que tiene que ver con las metodologías, si son adecuadas o inadecuadas. ¿Cómo sabemos que son adecuadas o inadecuadas? Actualmente la monitoreo de prácticas escolares, al menos en la educación básica, regular, recoge información sobre las metodologías, ¿no? Entonces, para poder determinar cuál es la causa del por qué nosotros no aplicamos metodologías que sean lo más adecuadas. ¿Qué tiene que ver con las metodologías adecuadas que estén asociadas con el primer punto, ¿no? Si yo conozco el diagnóstico y las características de mis estudiantes, cómo aprenden, qué les interesa, en dónde se desempeñan, por qué por qué se matricula, cómo nosotros hacemos para poder facilitar. Eso nos orienta, esa necesidad y el objetivo de aprendizaje nos orienta a desarrollar metodologías. Entonces, ¿cuáles son las metodologías que nosotros usamos de manera continua? Son diversas, son pertinentes, son comprensibles, son motivadoras, ¿no? Son 4 criterios para aplicarlos a los estudiantes y 4 criterios para aplicarlos a nuestros pares para que observen nuestras aulas. Entonces, tanto de manera virtual, presencial, semipresencial, entonces, cómo ajustar más nuestras metodologías. Entonces, eso es un aspecto clave para poder recoger, ¿no? Otro problema en general es que los métodos de enseñanza no son adaptados a estas necesidades de los estudiantes, ¿no? Según la edad en la que nosotros estamos. Otro elemento, colegas, que es importante en el ámbito pedagógico es la evaluación que hacemos. Y en realidad no hemos asociado lo suficientemente de manera coherente y robusta
las actividades de aprendizaje con los objetivos de aprendizaje, ¿no? A veces nuestros objetivos de aprendizaje consideramos que se trata en una sesión, en un diálogo reflexivo, pero no necesariamente en la evaluación. Entonces, ahí necesitamos ajustar, y eso es un problema nacional, colegas, así que no nos sintamos mal, pero es importante que podemos definir incluso un buen ejercicio, un buen trabajo, una buena tarea o un buen producto, pero cuando evaluamos a veces no de manera consistente con la tarea, con las indicaciones, con el producto, con el objetivo, con los desempeños. Entonces necesitamos mejorar y fortalecer esta área que es preponderante en el sistema educativo en general, ¿no? Y otro elemento que es un elemento situacional muy presente es la falta de seguimiento al progreso del estudiante. Entonces, a veces creemos, no son autónomos, entonces los dejamos libres. Y la autonomía no parte por ahí, colegas. Ahí a veces tenemos una idea errada del seguimiento que le realizamos a los estudiantes, ¿no? Entonces es importante hacer un seguimiento, entregar una devolución tanto sumativa como cualitativa, ¿no? Entonces, eso es parte del seguimiento al estudiante. Tenemos afianzado el seguimiento al estudiante, tenemos etapas e hitos, hacemos seguimiento, el monitoreo como directivos o entre pares o como nosotros mismos al seguimiento del progreso del estudiante, en qué situaciones se hace la retroalimentación a las tareas, no solo oral, sino también una retroalimentación fuerte. Es una retroalimentación que primero parte de sus fortalezas, se conecta se pone en el zapato de la persona para poder también reconocer que aquello que nosotros le vamos a devolver, tanto de manera oral como escrita, va a ser comprendido, va a ser identificado para su mejora, ¿no? Entonces las retroalimentaciones son fundamentales y que tanto como cultura educativa nosotros hemos incorporado esta etapa en el proceso de enseñar y de aprender, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos trabajar. Y mire que solo he mencionado metodologías y evaluación. Nada más. Hay algunos otros aspectos que son fundamentales también. O los problemas administrativos asociados al liderazgo, la ausencia de una dirección clara en las instituciones, también cómo nos miramos a nosotros, ¿no? Establecer, hay instrumentos para medir el clima organizacional, hay instrumentos para medir el liderazgo, hay instrumentos, hagamos una autoevaluación. El liderazgo no solo parte del directivo, el liderazgo también, nosotros tenemos una gestión en el aula, qué tanto somos líderes en nuestro entorno, ¿no? Entonces, es importante también que nosotros hagamos una autoevaluación de cuál es nuestro tipo de liderazgo, ¿no? Si genera un liderazgo de confianza, un liderazgo que trabaja con los equipos. No temamos, colegas, porque de eso se trata nuestra mejora continua. La mejora continua es también poder mirarnos a nosotros como equipo, ¿no? Los recursos limitados, escasez de materiales didácticos y tecnológicos. Y aquí es donde es importante que ustedes puedan recoger información para poder también mirar cuáles son las soluciones estratégicas para este análisis situacional que estamos haciendo, ¿no? Definitivamente el presupuesto siempre va a ser escaso, ¿no? Los recursos siempre van a ser escasos. En esa línea, ¿cuáles son los recursos escasos? ¿Cuáles son los recursos tecnológicos escasos? ¿Para qué es insuficiente el presupuesto? De tal manera que no toquemos puertas, colegas, sino que hagamos un mapeo de actores, identificando quienes están muy interesados en formar parte de la comunidad educativa, ¿no?
El otro aspecto que es fundamental del análisis situacional es las condiciones físicas de nuestro entorno, ¿no? Si son entornos en mal estado o inadecuados para el aprendizaje, ¿no? Ahora, felizmente, cada vez más nuestros equipos de las UGELs hacen una evaluación del entorno, pero lo hacen también en la noche, si la luz alumbra lo suficiente, si es un entorno donde se pueden hacer digamos, el ruido tal vez, el acceso, si no es peligroso, si es accesible para todo tipo, para todas las personas y condiciones para poder acceder al aula. Entonces, eso es importante también que nosotros podamos hacer esa evaluación y el acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos usando los recursos digitales, ¿no? Si el área de laboratorio de tecnología se usa en la noche, ¿no? ¿Cuánto podemos, si hablamos de una limitación en las competencias laborales y las características propias del adulto, es que no se aísle del mundo o se inserte al mundo digital? Entonces también tenemos una meta sobre el uso de recursos digitales, ¿no? Entonces, nosotros también usamos recursos digitales para la enseñanza. Entonces, cuánto estamos usando estos recursos digitales, tanto de manera presencial como virtual. Y es importante que podamos mover, y tiene que ver con infraestructura, miren ustedes, ¿no? No solo pensar que solo los estudiantes, niños y adolescentes tienen que gozar de estos recursos para su aprendizaje, sino también poder gestionar estos recursos de los estudiantes, ¿no? En cuanto a los problemas sociales y culturales, ¿no? El primer aspecto, el primerísimo que habíamos identificado, ¿no? El aspecto asociado a las oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias en el acceso a la educación, ¿no? Que nosotros hacer este mapeo y este recojo que tienen esto en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y es que estamos hablando de una escuela o una institución educativa que no tiene las cuatro paredes y los muros altos, ¿no? Así como un castillo, ¿no? Sino que como sistema educativo, como institución educativa, nosotros facilitamos o generamos, somos una institución en la comunidad del Estado que permite que su sociedad tenga las mejores condiciones, tenga las mayores oportunidades, que su sociedad está ahí y está instalada en esta comunidad por un fin, como Estado. Entonces, nosotros como institución educativa somos parte del Estado. Entonces, a veces no nos sentimos parte y creemos que tenemos que cumplir ya los que se matriculan de ahí para adelante. Entonces, nuestra acción es una acción social. Sí, claro, para eso está la escuela, para eso estamos nosotros como docentes. Entonces, este problema social que lo vimos también en el proyecto educativo nacional, que hay 7,5 millones de adultos que no culminaron la educación básica, nuestra escuela los reconoce, los identifica, les brinda oportunidades de acceso. Y después también el otro desafío, el mantenerlo, ¿qué implica mantener, no? Entonces, estamos cerrando brechas como institución educativa, tenemos una acción social, hemos compartido esa acción social a nuestros otros actores educativos con los que están, digamos, involucrados, ¿no? Todas las empresas tienen responsabilidad social, colegas. Apelamos a su responsabilidad social, nos conformamos en un conjunto de actores que facilitan las condiciones sociales y mejoran las condiciones sociales. Entonces, y miren ustedes que en el primerísimo punto habíamos mencionado inclusión y diversidad, ¿no? Entonces está asociado a estos elementos, ¿no? Resistencia cultural
de las comunidades adoptar nuevas metodologías. También, ¿no? O sea, nosotros facilitamos, pero a veces también no está esta respuesta, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de la educación bilingüe. ¿Qué porcentaje de nuestros estudiantes tienen otro idioma o una lengua distinta, ¿no? Entonces, esta resistencia de, si nosotros les acercamos un texto en su idioma, ¿cómo lo mirarán, no? O sea, ¿lo aceptan, no lo aceptan? ¿Qué resistencias hay en ese aspecto para poder también fortalecer su sentido de identidad y a partir de ahí sus potencialidades, ¿no? Entonces, esos aspectos son claves, ¿no? ¿Qué otros aspectos de resistencia cultural ustedes identifican en su entorno, ¿no? Para poder orientar a los estudiantes, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si es que no identificamos todos estos elementos? De hecho, que vamos a tener consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de deserción escolar que nosotros tenemos por todos los elementos anteriormente analizados de las diagnóstico situacional que van a afectar definitivamente en la deserción? Y otro elemento en los niveles de aprendizaje y de comprensión, ¿no? O que son las áreas que nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, ya ustedes esto lo van a trabajar, lo vamos a trabajar ya en la parte de asociados a al PI mismo, que tiene que ver con las propuestas de mejora según la estructura de las sesiones que les estamos proponiendo. Entonces, es importante que ustedes puedan usar herramientas también para poder recoger información. Ahora, hay varias herramientas en realidad. Va a depender de la metodología que ustedes puedan trabajar. Y quiero mostrarle al menos, a mí me gusta mucho el Canva. El Canva es una herramienta bien interesante que permite recoger información sobre esto. A ver, voy a abrir ahorita el Canva para que ustedes puedan también, acá está. Y también es un aplicativo, les diré. Es un aplicativo que pueden ustedes trabajar en línea y de manera gratuita. Y es importante que ustedes reconozcan esta herramienta como un elemento importante. Ahorita lo voy a abrir para que ustedes se loguean, es decir, ingresan con su usuario. Voy a proyectar. Y solo le dan a aceptar a las políticas del Canva. Es una herramienta muy útil. También tienen el FODA, ¿no? También en el Canva van a encontrar el FODA. Ahora hice una prueba gratuita. Ajá, ya, listo. A ver, voy a mostrarle entonces. He entrado al Canva. Y no le teman, de verdad, colegas, no le teman. No le teman, no le teman. Entonces, ahorita he entrado a al Canva. Ustedes pueden loguearse. Yo he entrado con mi correo. Pueden loguearse, solo es preferible tener cuenta en Gmail, digamos, para poder loguearse de manera mucho más rápida, o lo pueden hacer con cualquier correo. Y aquí encontramos un conjunto de plantillas bien interesantes, muy, muy interesantes, que ustedes pueden usar para poder recoger su situación, el estado situacional, ¿no? Por ejemplo, acá hay planificadores.
muy interesantes que ayudan a poder recoger información, ¿no? Acá hay, por ejemplo, planificadores, hay también a ver, plantillas, vamos a ver las plantillas. No abierto, ahora que nos queda un poco de tiempo para que ustedes puedan a ver, proyectos. ¿No? Entonces acá tenemos plantillas bien interesantes y son pizarras que pueden ayudar a que ustedes puedan participar en equipo, ¿no? Y acá también tenemos plantillas para que ustedes puedan recoger información de manera, a ver, crear un diseño. Mm. Por ejemplo, podemos crear como en este formato también ustedes pueden crear, por ejemplo, categorías, ¿no? En el ámbito pedagógico, en el ámbito institucional, y ustedes pueden ir generando y llenando la información en línea. Solo comparten, ¿no? Ustedes pueden compartir en su equipo de colegas y lo pueden hacer en línea en una pizarra, ¿no? Y pueden añadir cuáles son, por ejemplo, aquí los principales problemas pedagógico, institucional, y establecer aquí, por ejemplo, los problemas principales, ¿no? Pueden convertirlo también en el idioma en castellano y pueden entrar en este campo, ¿no? Y pueden aplicar notas si requieren colocar alguna nota, pueden usar plantillas, es bien interesante y son pizarras inmensas. Por eso les quería mostrar este Canva porque permite categorizar. Y permite usar también POSITs, ¿no? Como plantillas que pueden arrastrar y tiene estructuras que ustedes también pueden mover, estirar, ¿no? Y ampliar. Incluso me parece interesante porque también tienes acercamiento y también te puedes alejar. Puedes sumarle aquí otro grupo, otro conjunto de ideas y puedan ustedes escribir. Esta es una pizarra grande, como si ustedes tuvieran alguna, em, digamos, una pared inmensa en la que pueden trabajar en equipo. Esta es una pizarra digital y acá la pueden compartir de manera gratuita también. De manera gratuita las que son digamos, más factibles, ¿no? Ese es uno de ellos. Hay varios diseños en realidad que ustedes pueden acceder muy, muy interesantes. Y, a ver, vamos a ver aquí, podemos crear otro, ¿ves? Acá también se puede agrupar. Muy, muy interesante, colegas. Ahora, hay otra que en realidad va a ser conveniente que ustedes vayan transitando según las herramientas que puedan manejar. El FODA, digamos, desde mi perspectiva, no me ayuda a mí categorizar. Me gusta el FODA, es interesante, pero no necesariamente te permite categorizar, a menos que hagamos FODA por categorías y hagamos un FODA. Yo creo que toma un poquito más de tiempo, me gusta más ir directo a las categorías, ¿no? Entonces, sin embargo, usen las herramientas que consideren ustedes necesarias para poder levantar información. Hay otras herramientas que nos pueden ayudar también la lluvia de ideas, Composite, que también el Canva ayuda.
eh, nos permite categorizar mejor, sobre todo porque es una pizarra grande y nos permite otra vez. El FODA a veces es una pizarra, una cosa chiquita y a veces estamos un poco constreñidos. Aquí podemos mover, cambiar, volver a colocar esto según la categoría del problema. Podemos dividirlo en dos campos, como un árbol, ¿no? De gestión pedagógica y gestión institucional, y a partir de ahí lluvia de ideas. Luego se ordena y se recategoriza, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan sentirse mucho más libres y determinar. Se pueden armar grupos y cada grupo hace su propio árbol de problemas también, ¿no? Entonces, eso es un alcance que yo quería esto también hacerles llegar para que ustedes también usen, hagan este diagnóstico situacional desde una perspectiva que vaya ordenando. Hemos iniciado entonces desde la perspectiva individual del sujeto, del adulto, del joven y adulto, para que ustedes puedan recoger información. Luego hemos visto una situación social, cultural, para que ustedes puedan recoger información y categorías y puedan aplicar instrumentos o técnicas para recoger información tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito institucional. El ámbito de la productividad es un ámbito de la formación laboral o de la situación laboral en la que están, es un ámbito innegable, está en todas las directivas, en todas las, en el programa curricular mismo, en que nuestra finalidad es que nosotros podamos tener un enfoque asociado al contexto en el que se desenvuelven nuestros jóvenes y adultos. Entonces ahí tenemos una obligación prácticamente de poder definir y recoger estos datos. Bien, entonces eso es lo que les quería acercar para que puedan tener un diagnóstico situacional lo suficientemente robusto. La gestión de la evidencia es un aspecto que también ustedes eh, vamos a ir validando cada vez más, ¿no? Cómo recogemos la información, de qué manera es una información lo suficientemente fidedigna, si es representativa, los que válganse de los docentes que tenemos, posiblemente maestría, que han aplicado, que tienen doctorados para usar instrumentos cada vez más fiables que nos acercan a una realidad de manera mucho más contundente y rigurosa, ¿no? Vamos a hablar de rigor. Vayamos con herramientas que nos acerquen al rigor. Por esa razón es que usemos las herramientas, tanto como el FODA, tanto como el Canva, u otras, ahora con la inteligencia artificial, la verdad es que ayuda bastante. Entonces, no temamos, y si usamos el método presencial, también usamos herramientas digitales para recoger la información en vivo y podamos sistematizarla, ¿de acuerdo? Entonces, bien, bien, entonces hay un conjunto de materiales e instrumentos que se han generado, utilícenlo. De no tenerlo, también pueden pedir ayuda a los actores y trabajar de manera articulada, incluso para la gestión de recojo de información, ¿no? Podemos utilizar la presencia y la participación de los propios estudiantes para recoger información, ¿no? Que nos interesa saber de ellos mismos, ¿no? Entonces háganlo, colegas, y desplieguen el conjunto de elementos que les pueda ser para ustedes útiles. Bien, entonces creo que hemos llegado hasta acá. Colegas, gracias a todos, y no sé si hay alguna pregunta, duda para poder aconsejarles, acompañarlos, orientarlos en esta etapa que seguramente ustedes van a seguir fortaleciendo. Yo me despido entonces y les agradezco por su presencia. Ya nos estamos viendo prontamente. Gracias, Jaco. Gracias Muy, a cada uno de ustedes. muy bien, muchas gracias, estimada profesora Karin Rivas, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias también a los docentes, los maestros que se han conectado a esta reunión, y muchas gracias por su participación.
Muy bien, entonces vamos a estar nuevamente organizando una última sesión en la que vamos a estar tocando ya la última parte correspondiente al curso y la estructura del PI, y que va a ser una sesión 3, así que seguramente vamos a estar comunicándoles de manera oportuna para que también puedan unirse a la reunión. Muy bien, por nuestra parte ha sido todo. Nos estamos encontrando entonces en una próxima sesión. Cuídense bastante, hasta luego. Muchas gracias, chao, chao. Buenas noches.